Hola, darlings. Cada vez somos más y se me pone espíritu de comunidad y me da mucho gustito. Aquí estoy de estreno con lentejuelas porque estrenamos espacio nuevo y por supuesto recetas nuevas. Hoy los conflictivos quesos veganos. Os traigo dos ejemplos de queso que me gustan mucho porque son los más fáciles de hacer y además los utilizo en muchísimos tipos de recetas y como toppings en casi todo. ¿Por qué digo que son conflictivos los quesos veganos? Muchas veces me han dicho que no lo llame queso, a mí me quita el mono de queso y de momento no se me ocurre otro nombre mejor. Si tenéis un nombre molón lo empezaré a utilizar sin dudarlo, pero de momento lo llamaremos parmesano vegano y queso crema vegano. ¡Empezamos! ¡Yes! No lo llames queso si está hecho de anacardo. Lo llamaré queso siendo vegano. Aquí estamos. Os voy a hacer el parmesano vegano. Aquí tengo en esta bellísima taza 150 gramos de anacardos, que viene siendo una bolsita del Mercadona de toda la vida. Los he hecho crudos. ¿Por qué crudos? Porque están más buenos para los quesos y porque además son muchísimo más sanos. Así te comes todas las propiedades, aparte del saborazo que ya veréis que tiene este queso. Aquí tengo tapadito porque a mi gato le vuelve muy loco levadura nutricional. Hay levadura de cerveza y levadura nutricional, son diferentes. Me lo dijo una listilla en internet a la que le estoy muy agradecida, aunque era una listilla. ¿Cuál es la diferencia? Que la levadura nutricional, que es la que tengo aquí, tiene muchas más propiedades nutricionales, pero a nivel uso culinario nos vale cualquiera de las dos. Ahora, cebolla en polvo, ahí la tenemos. Ajo en polvo, si tú no eres tan de ajo power, bájale power. Ahí vamos. Sal, hay que echar bastante, el parmesano es saladito. Si preferís no añadirle tanta sal a lo que os vayáis a comer, teniendo en cuenta que esto vais a ponerlo por encima, mejor, porque te da como más punch. Ahora lo único que queda es cerrar y triturar. Trituro. No trituro. Ahí estamos. ¡Que empiece la fiesta! Y ya está. ¿Cómo tiene que quedar? Así tiene que quedar. Sueltecito, como el parmesano de bolsa, básicamente. Lo paso a un tarrito medio mono, en el que ya tengo más. Hasta ahora... que se me sale todo. Una manzana crece en un árbol, es la manzana del anacardo. Una manzana crece en un árbol, es la manzana del anacardo. Y ahora queso, crema, cremita, crema, darlings, que esto está buenísimo, ya veréis. Aquí tengo un yogur de soja y otro yogur de soja. Y con esos mismos yogures, los envases, he medido 1,5 de anacardos. Los vamos echando aquí. También los anacardos tienen que estar crudos. Yogur 1, yogur 2, anacardos una medida de yogur y media medida de yogur. ¡Pero qué fácil, madre mía! El zumito de limón, bello y sexy delicioso. Sigo. Esto es aceite de girasol. Ahí vamos con el aceite de girasol. Ahora tengo aquí la levadura. La cantidad depende un poco de la marca. Ahí va, para adentro. Y aquí está la cebolla en polvo, que le añade pestilencia deliciosa. Y hierbas provenzales que hacen que este queso crema sea verdadera, delicia pura. Para adentro. Sal. Al gusto, este no tiene que ir muy salado, el queso crema tiende casi a un poco a dulce, así que yo le echo una pizquita, siempre se le puede añadir más después. Y ahora sí, mezclo y veis que está muy líquido. Lo metemos a la nevera. Yo le he llegado a tener hasta 2 días hasta hacerlo, la verdad.
Lo dejamos sin tapar. Ya veréis cómo los anacardos van haciendo su magia. Madre mía, madre mía. Ahora vuelvo. Y como esto es la televisión, yo ya tengo esto remojado, por cierto, mínimo 2 horitas, aunque igual no queda tan cremita. Y aquí volvemos a nuestro robot, que ni lo he limpiado del queso anterior, que así tiene más enjundia y deliciosura. Y podéis ver lo espesísimo que se queda porque los anacardos chupan todo ese liquidillo delicioso y extra que tiene el yogur. Cerramos el robotito. Esto hay que triturarlo bastante para que quede cremita, pero tampoco me explotéis al robot, que se porta muy bien, que es muy guapo. Empezamos. Y ya está. Aquí tengo el quesito que es cremita, cremita. Esto está buenísimo y triunfa. Y a donde lo llevéis, lo pasamos a un cuenco mono. ¡Qué pintaza! Muchísimas gracias por ser tan majísimos. Sois el mejor público que he tenido. Yo de momento me voy a dar un muerto a estas tostas y nos vemos en la siguiente.